Nuevo repunte de la inflación, 1.14% subió solo en febrero el costo de vida en Colombia. ¿Qué tienen que ver los fanáticos pseudoambientales en este nuevo repunte que golpea el costo de vida, sobre todo de los más pobres? Les cuento. Durante febrero de este año, 1.14% subió el costo de vida en el país, medido a través del índice de precios al consumidor, que es reportado mensualmente por el DANE. Eso implica que este mes, el de febrero, tuvo un mayor incremento en los precios que febrero del año pasado. Y esto no es una buena noticia porque se suponía que veníamos en un periodo de desinflación, todavía con inflaciones altas, fuera del rango esperado por el Banco de la República, pero niveles de inflación cada vez menores. Pues esta tendencia se ha torcido durante los últimos meses y ya no está cayendo la inflación, se viene sosteniendo o como el mes pasado, subiendo respecto al mismo mes del año anterior. De hecho, ya estamos levemente por encima en el periodo enero-febrero de 2025 respecto a ese mismo periodo enero-febrero de 2024. Esto, por supuesto, no es una buena noticia, especialmente para los hogares de menores ingresos, que son los que más sienten estas variaciones en la canasta familiar. Tampoco es una buena noticia porque al compararnos con el vecindario, con América Latina, y después de esos países que tienen problemas macroeconómicos gravísimos como Venezuela y Argentina, estamos de líderes de inflación regional, por encima de Uruguay, por encima de México, por encima de Perú, de Chile, de Brasil. Con respecto a todos nuestros pares, estamos de primeros encabezando la inflación en América Latina. No es tampoco una buena noticia, pero tampoco es bueno cuando comenzamos a escudriñar las razones de por qué se incrementa especialmente durante febrero los precios de la canasta familiar. Cuando vemos los rubros que explican este incremento de 1.14% solo en febrero, nos encontramos en segundo renglón al gas, solamente superado por el transporte urbano. Algo que se espera es que durante los primeros meses del año haya reajustes en las tarifas de los buses, de los taxis, ese tipo de cosas, más con los incrementos en el combustible que hemos tenido recientemente. Pero lo que no es habitual es que el gas lidere el incremento en los precios. Un 14.42% subió el precio en promedio del gas en Colombia durante febrero, solo durante un mes, casi 15%. Y esto, como ya sabíamos, obedece a la necesidad de importar gas natural licuado que se trae, por ejemplo, de Estados Unidos o de países de Centroamérica, y que por supuesto es más caro cuando se importa que cuando se produce, por ejemplo, en el Casanare. Ahí no hay necesidad de licuarlo, que es un proceso costoso, tanto en términos económicos como en términos ambientales, por lo cual ahora que los hogares están consumiendo este gas natural licuado, gas importado, pues los recibos les están llegando más altos, mucho más altos. Banti anunciaba un incremento hasta del 36% en las facturas. Estos incrementos tan rápidos en algunas zonas del país fueron menos, en otras más, en promedio casi el 15%, y por lo tanto esto se derivó en un incremento en el costo de vida de toda la canasta del 0.16%. Esa fue la contribución solamente del gas a ese incremento del costo de vida general. Pero otro rubro también es muy llamativo, que vendría a ser el tercero. Cuando sumamos las líneas del arriendo efectivo y los arriendos imputados, es decir, el costo de la vivienda en Colombia, nos encontramos con que contribuyó en un 0.15% al costo de vida total. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué está incrementándose el gas y los arriendos? Pues ya analizábamos el asunto del gas, que obedece a la necesidad de importar. Pero ¿por qué estamos importando? Ahí hay varios factores involucrados. El primero, el más obvio, es la prohibición vigente de 2022 de realizar nuevas exploraciones de gas y petróleo en Colombia. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Por supuesto, si no exploramos, no vamos a encontrar nuevos activos gasíferos, y si no encontramos nuevos activos gasíferos, nos vemos abocados a traer gas importado. Pero alguien podría decir, esto es algo muy reciente, esto no puede explicar por qué hoy estamos importando gas
porque los procesos de exploración y producción de los campos gasíferos tardan años. Bueno, de todas maneras deberíamos estar buscando ya para que en los próximos años no se agrave esta situación de tener que traer gas más caro y más contaminante del exterior, pero no lo estamos haciendo porque el Ministerio del Medio Ambiente y el gobierno del Pacto Histórico lo están impidiendo. Pero es que además este gobierno, el de Gustavo Petro, le ha estado poniendo talanqueras tributarias, igual que en gobiernos anteriores, pero esta vez con una animosidad especial al sector gasífero y al sector petrolero. Por ejemplo, con la ley o con el artículo que a la postre fue declarado inconstitucional de no poder deducir las regalías del pago de impuesto de rentas, un disparate que al final la Corte Constitucional tumbó, pero que sin embargo durante meses frenó parte de esa inversión en estos sectores. Pues si usted le ponen un impuesto nuevo, si usted le ponen un costo nuevo y sobre todo si tiene gran incertidumbre sobre cómo cambian arbitrariamente las reglas de juego, tal vez piensa dos veces a la hora de meter plata en el sector gasífero en Colombia. Y si nadie mete plata o si menos empresas están dispuestas a meter plata por las difíciles condiciones en materia tributaria y regulatoria, pues entonces ocurre lo que estamos viviendo y es que nuestra producción energética, nuestra producción gasífera no da abasto ni siquiera con la demanda nacional. Y si a todo eso le agrega el asunto ambiental, un ministerio del medio ambiente que estaba en cabeza de Susana Muhammad, activamente en contra del fracking, por ejemplo, intentando prohibirlo, y también de las nuevas exploraciones offshore, costa afuera. Por ejemplo, el caso de Komodo 1, que fue un proyecto saboteado desde el gobierno de Gustavo Petro. Si usted suma todo ese ambiente antigas, antifracking, antipetróleo, pues es normal que ocurra lo que estamos viviendo hoy, y es que nos toque traer gas importado. Esto no es física teórica, esto no es un asunto demasiado complejo. Si usted hace más difíciles las condiciones para invertir en un sector como el gasífero en Colombia, pues a la larga va a tener menor producción de gas y va a tener que importarlo, y lo que no nos cuentan es que ese costo adicional sobre todo va a afectar a las familias más pobres, que son los consumidores más importantes, más numerosos de gas en Colombia, las familias de estratos bajos, que se habían visto beneficiados por esta nueva forma de energía, de cocinar, pero que ahora se ven abocados a pagar cada vez más por ese gas que consumen en sus hogares. Y el otro asunto está igualmente relacionado con el gobierno de Gustavo Petro, el asunto de los arrendamientos. Fíjense que en Colombia más o menos el 40% de las familias viven en arriendo. Incluso hay más familias viviendo en arriendo que con casa propia. Ese 40% de las familias, en un 90% son familias de estrato 1, 2 y 3, es decir, los sectores de menores ingresos del país fundamentalmente, principalmente viven en casas en arriendo. Y fíjense lo que está pasando con los arrendamientos en Colombia, también son un rubro que están impactando de manera muy importante a la canasta familiar. ¿Y por qué ocurre esto? Pues en este gráfico lo podemos ver. Fíjense cómo la disponibilidad de casas y apartamentos, por ejemplo en Bogotá, que están disponibles para arriendo, se han desplomado durante los últimos meses y años, cada vez menos. Incluso hoy tenemos menos casas disponibles para arrendar en Bogotá que aquellas que teníamos en 2019. ¿Y qué pasa cuando hay poca oferta y se mantiene la demanda o hay mucha demanda? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues por supuesto que los precios suben, los precios de los arrendamientos están presionados al alza, no solo en Medellín, que ha sido el caso más mediático, sino también en otras ciudades como Bogotá, en donde son la tercera razón, los costos de vivienda, por la cual hoy tenemos un costo de vida con este jalonazo importante que estamos viviendo. Y si a ese panorama usted le suma lo que está ocurriendo en el sector constructor, pues en donde ha habido menor oferta de vivienda nueva durante los últimos años, producto de la política antivivienda y antiempresas de este gobierno, se ha desplomado la construcción de vivienda nueva, pues están entrando menos casas y menos apartamentos a ese mercado, y pues menor oferta de apartamentos nuevos, de viviendas nuevas, al final también se traduce en mayores costos de arrendamientos. Esto no es demasiado complejo de entender. Políticas antivivienda, antiempresas del gobierno de Gustavo Petro, que han llevado al desplome en la construcción, pues se están trasladando rápidamente al bolsillo de los ciudadanos.
Y si a todo esto usted le suma otro disparate que está en curso, que tiene que ver con la resolución del Ministerio de Ambiente, que va a imponer unas condiciones muy difíciles al desarrollo inmobiliario en Bogotá, limitando las áreas en donde se puede construir. Usted le suma a eso, pues la poca tierra que quede disponible para nuevos desarrollos de vivienda en Bogotá y sus alrededores, pues también va a estar presionada su precio al alza. Y si tiene casas y apartamentos con tierra más cara, pues van a ser apartamentos, van a ser vivienda más cara y arrendamientos a la postre también más caros. Los que terminan pagando el pato, tanto por el lado del gas, los principales consumidores en estrato 1, 2 y 3, como por el lado de los arrendamientos, en donde están con vivienda arrendada, la gran mayoría, en torno al 90% de las personas de estrato 1, 2 y 3, los que terminan pagando esta situación, como ven, son las personas de menores ingresos del país. Vaya paradoja, porque se supone que este gobierno era un gobierno social a favor de las clases populares, pero los efectos de su política energética y de su política ambiental o de su política en el sector de la construcción, por ejemplo, se traducen en que los más castigados sean las familias de bajos ingresos. Estamos ante el fanatismo ambiental del gobierno de Gustavo Petro, personificado en la señora Susana Muhammad, pero también en el propio presidente Gustavo Petro, haciendo predicciones apocalípticas que nunca se cumplen, tomando medidas draconianas que impiden el desarrollo inmobiliario en una zona clave que está creciendo demográficamente, donde se crean nuevas familias, y que al final todas estas políticas fanáticas desde el punto de vista ambiental, antigas, antipetróleo, se traducen en que los más pobres, no ellos, no los que viven en el Parkway o en Chapinero Alto o en Usaquén o en El Poblado o en Ciudad Jardín en Cali, no ellos, sino los más pobres sean los que más sufran estas ideas retardatarias y antisociales.